Buenas tardes. Nuestro equipo escogió el algoritmo de gradiente descendiente para el proyecto de funciones matemáticas. El procedimiento de gradiente descendiente sirve para encontrar los mínimos locales dentro de una función. En vez de utilizar operaciones algebraicas, aproximan los valores utilizando valores específicos. Es muy útil cuando se tienen funciones muy complejas y es difícil de obtener la derivada igual a cero. Y se utiliza en Machine Learning, ingeniería de control, juegos de computadora, entre otros. Para aplicar un caso de estudio del algoritmo gradiente descendiente, dimos distintas velocidades aleatorias a un cuerpo que se encuentra en movimiento en función del tiempo. Aquí del lado derecho se puede observar cómo se vería la gráfica de dichos valores. Y se aplicará el algoritmo para encontrar una función lineal que mejor aproxima el comportamiento de los puntos utilizando el modelo de error cuadrático medio. La fórmula para la función de una recta en un modelo de regresión lineal simple la podemos expresar como la hipótesis de teta en x es igual a teta de 0 más teta 1 por x. Y lo que estamos tratando de obtener son los valores de teta que minimicen la diferencia de los datos obtenidos con la hipótesis de una función lineal. La fórmula general para esta regresión lineal sería j de teta 0, teta 1 es igual a 1 sobre 2, donde m es el número de muestra de datos, por la sumatoria de todas las diferencias de la hipótesis menos los datos observados al cuadrado. Por lo tanto, si queremos minimizar la función anterior, se puede utilizar el siguiente algoritmo, que aquí repetir hasta convergencia. Convergencia se refiere hasta encontrar el mínimo local de teta j es igual a teta j menos alfa. Alfa es un valor, es una constante que se puede utilizar para determinar la velocidad de aprendizaje del algoritmo, de la derivada parcial de la función entre la derivada parcial de teta j. Y lo que trata de hacer este algoritmo es tratar de acercar el valor de teta al mínimo local de la función al ir desplazando el valor de teta hacia el mínimo local dependiendo si la derivada parcial de la función es positiva o negativa. A continuación veremos un ejemplo visual. Aquí tenemos una visualización del algoritmo gradiente descendiente de manera simplificada. Aquí solo estaremos viendo o evaluando para teta 1. Y lo que funcionaba en la ecuación anterior es, estamos obteniendo la derivada para encontrar si la pendiente es positiva o negativa. En el caso de que la pendiente fuera positiva, lo que hace es restar del valor que ya teníamos un nuevo valor. Aquí lo podemos observar. Si tenemos la derivada y la derivada es positiva, esto se multiplica por el coeficiente o la constante de aprendizaje. Entonces al final esto sería negativo, está haciendo una resta y restaría del teta actual que tenemos. En caso de que fuera negativo, menos por menos nos da más y lo que hace es desplazar teta a la derecha. Es decir, si la pendiente es positiva en este sentido, haría una resta, entonces desplazaría teta j al lado izquierdo, y si fuera negativo, menos por menos da más y lo desplazaría al lado derecho. Y de esta manera va buscando o va encontrando, dependiendo de las pendientes, hacia dónde se tiene que desplazar teta para que la evaluación al final llegue al mínimo local. Aquí es importante mencionar que el valor de alfa puede cambiar dependiendo de dependiendo de la muestra de datos que tengamos, dependiendo de la función que estamos tratando de obtener. Si alfa es muy pequeño, podría terminar haciendo muy ineficiente el algoritmo, debido a que deberían usar demasiadas iteraciones para caer en el mínimo local. Y si alfa fuera muy grande, lo que hace es que empieza a irse para arriba, es decir, no llega a la convergencia, sino que se empieza a ir arriba de la función y nunca encuentra el mínimo local. Entonces, ahí es dependiendo del caso de estudio, se tiene que ir evaluando valores de alfa, distintos valores de alfa para ver cuál sería el óptimo. Y bueno, aquí podemos ver una visualización del algoritmo gradiente descendiente, ya con ambos tetas, con teta 1 y teta 0. Entonces así se vería la gráfica, en donde dependiendo de dónde se inicializan los parámetros y las pendientes obtenidas con las derivaciones parciales, va a encontrar las pendientes y va convergiendo a un mínimo local dentro de la función. En esta diapositiva podemos ver la derivación parcial para teta 0 y teta 1 dentro de la función de error cuadrático medio. Cuando derivamos en función de teta 0, llegamos al resultado que la hipótesis, digamos que es la hipótesis menos el valor de observación. Y cuando derivamos parcialmente para teta 1, nos arroja que la fórmula terminaría siendo la hipótesis menos la observación por el valor de x.
Ya que obtenemos los valores o las fórmulas más bien de gradiente descendiente, ya las fórmulas de las derivadas parciales, podemos aquí ver el pseudocódigo para el algoritmo y quedaría de la siguiente manera. Repetir esta convergencia o que la derivada parcial de cada término cuando se está acercando a cero es igual a teta cero, que es el valor de inicialización. Aquí en este caso vamos a inicializar teta 0 y teta 1 en 0, menos alfa, que es el coeficiente de aprendizaje, por 1 entre m, que es para obtener el promedio. O sea, estamos aquí dividiendo entre el número de valores por la sumatoria de la hipótesis menos el valor observado. Y para teta 1 es prácticamente lo mismo, nada más que multiplicamos por x1 al final. O sea, para x, y perdón, es el valor de x que tenemos, en el cual estamos evaluando. Una vez que tenemos el pseudocódigo, decidimos hacer un programa en Python, debido a que la naturaleza del algoritmo utiliza muchas operaciones. Por ejemplo, aquí deberíamos de evaluar la sumatoria en cada hipótesis de las diferencias de la observación menos la hipótesis. Entonces, dado que eran muchas operaciones, nos hizo más sencillo utilizar un programa de Python. Y aquí tenemos el programa en Python. Aquí lo que estamos haciendo es inicializar teta 0 como lo comentamos, teta 0 en 0, teta 1 en 0. Aquí para alfa estamos utilizando un valor de 0.1. Ya bajo observación vimos que este valor era adecuado para llegar rápido al mínimo local y que no fuera suficientemente grande como para nunca llegar a convergencia. Aquí tenemos la velocidad con sus valores de observación y m, que es el número de datos que tenemos dentro de velocidad. Para este programa decidimos nada más usar 10 iteraciones. Evidentemente se pueden utilizar más de 10 iteraciones y aproximaríamos más la función. Sin embargo, como fines demostrativos, creemos que el valor de 10 es correcto. Si no, se poblaría demasiado la terminal y sería muy difícil de seguir el algoritmo. Y bueno, para irnos paso por paso en lo que está haciendo el programa, comenzamos inicializando. Aquí vamos a obtener teta 0, entonces comenzamos con la sumatoria igualándola a 0 y hacemos un bucle en el cual estamos diciendo por cada valor que tenemos dentro de las observaciones, pues es encontrar el valor de la hipótesis, es decir, teta 1 por x1 más teta 0, que si ven aquí esto es una función de una ecuación lineal, menos la observación de la velocidad en ese valor en esa x que estamos observando o que estamos evaluando. Aquí hacemos una impresión para llevar un control de lo que va arrojando en cada bucle o en cada iteración. Y hacemos exactamente lo mismo para encontrar teta 1, nada más que aquí al final estamos multiplicando. Esto es porque la derivada parcial nos daba al final que tenías que multiplicar por x, es decir, por el valor que tenemos en x, dependiendo de la iteración, y también imprimimos sus valores. Al final actualizamos el valor de teta 0 y teta 1, dependiendo aquí de la sumatoria que hayamos tenido, lo multiplicamos por la constante de aprendizaje y luego lo dividimos entre el número de datos y ese es el nuevo valor de teta 0, dependiendo, si ya lo platicamos, dependiendo si la derivada era positiva o negativa. Aquí va haciendo una suma o una resta y va desplazando el valor para encontrar el mínimo local en ambos casos. Y finalmente aquí podemos ver la terminal, las salidas de lo que está haciendo el programa. Entonces aquí podemos ir viendo cómo primero obtiene las sumatorias de la, digamos, desviación que existe entre la hipótesis con los valores de teta 0 y teta 1, y luego hace la multiplicación por el coeficiente de aprendizaje y lo va sumando o restando. Entonces, después de terminar todas estas iteraciones, al final vemos que el valor de teta 0 converge a 2.23 y el valor de teta 1 a 6.39. Por lo tanto, nos daría esta ecuación, que es la hipótesis de teta en x es igual a 6.39x más 2.23. Entonces, aquí también podemos observar que ya las derivadas, prácticamente, o los márgenes de error que tenemos entre la hipótesis y los valores observados, prácticamente ya es nulo. Estamos aquí acercándonos a cero. Y por lo tanto decidimos, para ver cómo se vería visualmente ya la ecuación conforme a los puntos, hicimos esta gráfica en GeoGebra y aquí pusimos los puntos, pusimos la ecuación de la regresión lineal y podemos ver aquí cómo la ecuación o la función lineal obtenida prácticamente se acerca mucho a los puntos que obtuvimos de la observación. Muchas gracias, eso sería todo. Y aquí están las bibliografías donde obtuvimos la información. Hasta luego.